Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Seminario Interinstitucional de Historia del Tiempo Presente que se realiza en colaboración entre el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la Dirección de Estudios Históricos del INAH y el INERM. Esta tarde la doctora Karina Anzola Vere nos va a acompañar. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y maestra en Sociología Económica por la Universidad de San Martín, y es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus intereses académicos incluyen los derechos humanos y particularmente el rol de las instituciones legales en la protección y defensa de la población en contextos de violencia. Entre sus publicaciones podríamos mencionar de 2016, Entre el pesimismo y la esperanza, los derechos humanos en América Latina, publicado por Flaxo; de 2015, Los derechos humanos y la violencia, Estado, instituciones y sociedad civil, también publicada por Flaxo; y de 2009 fue directora científica de la edición en español del Diccionario Básico de Derechos Humanos, Cultura de los Derechos en la Era de la Globalización, publicado también por Flaxo. En esta ocasión, la doctora Anzola Vere ha titulado su conferencia para este seminario Caminos de la Justicia por Violaciones de Derechos Humanos en América Latina. Para nosotras es un placer contar con su presencia, le damos la bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias, queridas colegas, es un gran gusto para mí poder participar en este seminario y tener la oportunidad de conversar con ustedes. Entonces, sin mucho preámbulo, quiero iniciar con mi presentación. Voy a compartir una pequeña presentación solo para no perderme, porque luego empiezo a hablar y puedo llegar a perderme. Entonces voy a compartirles la presentación y ya con esto estamos en condiciones de iniciar. Bueno, yo quisiera presentar, o mi charla va a tener dos partes, ¿no? En una primera parte me gustaría poner un poquito de precisión o problematizar de qué hablamos cuando hablamos acerca de justicia o de los caminos de la justicia por las violaciones de derechos humanos, y por otra parte pensar a dónde estamos en América Latina, cuál es la situación en América Latina y qué desafíos pueden encontrarse en relación con estos temas. Entonces voy a empezar con la primera parte, que es esta de qué hablamos cuando hablamos de los caminos de la justicia en materia de derechos humanos en América Latina. Y lo primero que quisiera destacar, que me parece que hay dos caminos, por decirlo de alguna manera, hay muchos caminos, pero hay dos como grandes brechas en el análisis de la justicia por violaciones de derechos humanos en América Latina. La primera tiene que ver con lo que se denomina justicia transicional, o lo que es más conocido como justicia transicional, que tiene que ver con los mecanismos y discursos, ¿no?, oficiales y no oficiales, que son adoptados para confrontar las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado, y eso tiene que ver especialmente con el objeto de este seminario sobre el pasado reciente. Entonces, bueno, es de alguna manera cómo se lidia con un pasado traumático. Cuando hablamos de justicia transicional, hablamos de los mecanismos, las maneras en que los países, a veces las regiones, ¿no?, lidian con o enfrentan, procesan un pasado traumático. Y una de las características de esta idea de justicia transicional es que hay un punto de corte, hay un antes y un después que se establece. A veces es un antes y un después muy claro, como, no sé, como la finalización de una dictadura militar, o
la finalización de un conflicto armado, ¿no? La firma de un tratado de paz por un conflicto armado, y otras veces son momentos menos claramente o menos vinculados con un evento específico, pero que implican un antes y un después. Y esto es muy importante porque la justicia transicional tiene esta dimensión de poder pensar. En realidad es algo que nos ayuda a pensar cómo podemos enfrentar lo que viene, cómo podemos afrontar el pasado y cómo podemos afrontar lo que viene. Y por otra parte, la otra gran brecha tiene que ver con los mecanismos y discursos para aproximarse a las violaciones de derechos humanos en general, porque además de las ocurridas en un pasado traumático, en dictaduras, en conflictos armados, en situaciones de violencia muy grande, América Latina es una región donde los niveles de violaciones de derechos humanos son muy altos, y en ese sentido no solo se trata de lo que sucedió en otro momento, sino también tenemos, digamos, cómo se lidian con esas violaciones de derechos humanos, para decirle de alguna manera actuales, ¿no? Y que en muchos casos pueden ser abrumadoras, como en el caso de México, ¿no? Donde a partir del 2006, con el incremento de la denominada guerra contra el narcotráfico y el incremento de la violencia, tenemos una crisis de derechos humanos, sin precedentes en los últimos años, y además que se ejemplifica, por ejemplo, con 75.000 personas desaparecidas en este periodo, ¿no? Las cifras son muy grandes, y así en otros lugares, ¿no? En Brasil con la violencia policial, por ejemplo, ¿no? Donde las violaciones de derechos humanos, lamentablemente, son también en una acción cotidiana y una práctica cotidiana en nuestros países. Entonces, yo creo que hay que tener muy claro de qué hablamos. Hablamos de estos dos caminos, ¿no? El camino conocido como justicia transicional, que mira al pasado, y los desafíos que tenemos para enfrentar las violaciones de derechos humanos del día a día o del presente. Los desafíos de la justicia transicional respecto del pasado, de alguna manera tienen que ver con cuánta memoria, cuánto olvido, qué implica avanzar en la justicia en términos de obtener otros bienes, otros objetivos sociales relevantes, ¿no? La idea de paz o justicia, muchas veces para lograr un tratado de paz hay que garantizar o hay que asumir algún grado de impunidad o de reducción de las posibilidades de justicia para poder hacer efectivo esto. También tiene que ver en cómo se piensa ese pasado, cuáles son esos pasados en conflicto que de alguna manera están presentes y en tensión en esos procesos, de qué manera las instituciones ordinarias de justicia y de otro tipo pueden afrontar este pasado, tienen herramientas o no tienen herramientas. Esto de alguna manera son las tensiones o los dilemas más generales que atraviesan los
los procesos de justicia transicional. Pero por otra parte, también tenemos en los casos de justicia cotidiana, ¿no? de violaciones de derechos humanos ordinarias, hay otro tipo de tensiones también, y yo pondría una que me parece que la forma en que el público en general o una parte muy grande de la población concibe a los derechos humanos o a las violaciones de derechos humanos, que es la tensión entre seguridad, ¿no? Y violaciones de derechos humanos. Yo creo que es un falso dilema, puede haber seguridad con respecto de violaciones de derechos humanos, pero que en general, como los estándares de derechos humanos de alguna manera ponen sobre la mesa límites a los abusos de autoridad, a la manera en que, por ejemplo, los funcionarios públicos, las fuerzas de seguridad pueden conducirse, por ejemplo, la prohibición de torturar, ¿no? Por parte de las autoridades, existe esta tensión entre seguridad y derechos humanos, y por otra parte, creo que existe también el tema de, bueno, de qué manera las instituciones encargadas de brindar justicia para, en casos de violaciones de derechos humanos, cotidianas, ordinarias, son instituciones capaces, efectivas, comprometidas con lo que deben hacer, dotadas de recursos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, también en México que los niveles de impunidad que existen ponen al sistema de justicia en cuestión en relación con este tipo de temas y específicamente a las procuradurías. Bueno, en relación con la justicia transicional, yo quisiera, digamos, profundizar un poquitito en cuáles son, en general, en América Latina y en el mundo, se han desarrollado o se han utilizado ciertos mecanismos de justicia transicional de manera recurrente. Esto no significa que sean los únicos, que sean la única manera de afrontar los caminos de la justicia, y tampoco implica que no se puedan transformar y que todo el tiempo no se estén generando alternativas a esto adecuadas al contexto. Pero en general los mecanismos que se han utilizado en América Latina son los juicios, ¿no? Los juicios a responsables de estas violaciones de derechos humanos en el pasado, ya sea a responsables de alto nivel en el Estado, como por ejemplo el juicio a los excomandantes de la Junta Militar en Argentina, o el juicio a Ríos Montt en Guatemala, o Fujimori en Perú, que son casos de alto impacto, pero también otros juicios orientados a sancionar a los responsables de otros niveles o de un nivel distinto de estas violaciones de derechos humanos. El otro tipo de mecanismo que se utiliza en general son las comisiones de la verdad, que prácticamente todos los países de América Latina que han tenido, que reconocen tener procesos de justicia transicional, remiten o sea, han creado una comisión de la verdad, o varias, ¿no? En diferentes momentos, como el caso de Uruguay, que, bueno, Eugenia conoce bastante mejor que yo, pero donde incluso han tenido más de una comisión de la verdad en diferentes momentos, ¿no? Que también da cuenta de cómo ese pasado se va procesando
o cómo se afronta ese pasado en un primer momento, en el momento de la transición, y cómo años después. Entonces, bueno, las comisiones de la verdad, que en general producen un reporte, tienen una función importante porque de alguna manera ponen sobre la mesa qué sucedió, ¿no? ¿Qué sucedió? Y hay un reconocimiento de lo que sucedió en esos momentos, con problemas, cuando muchas veces es una verdad oficial, muchas veces hay sectores excluidos. Digo, ninguna de estas cosas es perfecta, y en general es un proceso donde hay muchas disputas con muchos actores participando, ¿no? También otro de los mecanismos son los programas de reparación a las víctimas, una cosa que ha adquirido una dimensión de la justicia transicional que en los últimos tiempos ha adquirido cada vez más importancia, o cuya perspectiva adquirió más importancia, es el lugar de las víctimas. ¿Qué sucede con las víctimas en este caso, ¿no? En estos casos, ¿qué tipo de reparaciones reciben las víctimas? Entonces, también se han desarrollado programas de reparación, políticas de memoria y programas de búsqueda, ¿no? De búsqueda de personas, que también cada vez más es una política o son acciones que adquieren mayor importancia. Y bueno, no puedo dejar de señalar que en México, por ejemplo, a partir de 2017 se creó a través de la ley general sobre desaparición forzada y por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, se crea un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para atender, ¿no?, a estas demandas derivadas fundamentalmente de la crisis de desapariciones que vive el país. Y bueno, políticas de memorialización, ¿no? De construcción de memoriales, de inclusión de construcción de archivos, en fin, hay diferentes tipos de políticas. Y yo quisiera, cuando en la diapositiva anterior, yo también hacía referencia no solo a las a los mecanismos que existen, que son instituciones que tienen una materialidad, ¿no? De alguna manera uno puede identificarlos, con también, también decía que la justicia transicional son discursos, no son solo mecanismos, tienen que ver con narrativas, cómo se construyen narrativas, cómo se construye ese pasado y cómo se construye la manera en que se transita acerca de ese pasado, y hay toda una discusión, y quienes trabajan estos temas hablan de las diferencias entre las narrativas, ¿no? y las tensiones y las disputas entre narrativas oficiales y no oficiales, narrativas hegemónicas y contrahegemónicas, ¿no? En fin, también hay una dimensión discursiva, simbólica, narrativa, de construcción de un significado y un sentido que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, la transición a la democracia tuvo que ver o se construyó a partir de la idea de nunca más, ¿no? Nunca más violaciones de derechos humanos, nunca más lo que hizo la dictadura. Y entonces fue una transición construida muy de la mano de esta narrativa y de la democracia era necesaria no solamente para que haya representación y pluralidad política, sino que era la manera en que esto no vuelva a pasar, ¿no? Las atrocidades de la dictadura no vuelva a pasar. Y por ejemplo, en Uruguay, la justicia transicional o la transición a la democracia más bien se hizo
desde el punto de vista del consenso, ¿no? El discurso dominante fue el recuperar la normalidad que había sido perdida, y si bien los familiares y las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar en Uruguay, digamos, tuvieron incidencia, este discurso de recuperar el orden que había sido fuerza, fue muy fuerte. Entonces, bueno, esto genera la disputa por las narrativas y cómo se construye la justificación de los mecanismos de justicia transicional. Me parecen muy importantes. En México, en el 2000, ¿no? Con la alternancia política, también hubo una discusión acerca de los mecanismos, de cómo se iba a observar ese pasado, en fin. Por otra parte, en la otra brecha, en el otro camino, ¿no? De justicia por violaciones de derechos humanos, también encontramos diferentes mecanismos, y creo que lo que observamos, y es parte de lo que yo he estado investigando o parte de mis líneas de investigación en los últimos años, tiene que ver con la institucionalización de los derechos humanos, ¿no? Se han creado una serie de instituciones nuevas en los estados, o a lo mejor ya no tan nuevas, hay algunas que tienen casi 30 años, pero se han creado una batería de instituciones orientadas a atender las quejas ciudadanas, a monitorear las conductas de los funcionarios y de los funcionarios públicos, y para de alguna manera generar una mayor rendición de cuentas y reducir o castigar o señalar las violaciones de derechos humanos. En este sentido, lo que se denominan como instituciones nacionales de derechos humanos, aquí la CNDH, por ejemplo, es lo que se denomina instituciones nacionales de derechos humanos, es una modalidad, ¿no? de mecanismo que se construyó, que a partir de la década de 90 creció en el mundo, pero en América Latina, otra vez, somos de los principales, de las principales regiones en que este tipo de instituciones se crearon de alguna manera para atender las quejas de la población. Por supuesto, los juicios, ¿no? Contra policías, pero ahí policías o fuerzas armadas o quienes violan derechos humanos, y tampoco y no podemos dejar de considerar también otra serie de instituciones sectoriales, ¿no? Pensemos en México, por ejemplo, en el Instituto de las Mujeres, el Sistema para Niños, ¿no? Son instituciones, el Instituto para combatir la discriminación, el Consejo para combatir la discriminación, en fin, la Comisión Ejecutiva de Víctimas, que atiende a las víctimas del delito y de las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo ahora, las comisiones de búsqueda de personas que con la ley de desapariciones se crearon. En fin, hay una cantidad de mecanismos e instituciones que también se han creado para atender, para generar justicia por violaciones de derechos humanos. Antes de continuar, yo lo que quisiera es remarcar una cosa. Hasta ahora yo he hablado sobre justicia y caminos de justicia por violaciones de derechos humanos, y muchas personas podrán preguntarse, pero en realidad habló poco del sistema de justicia, ¿no? Habló poco de los jueces, no ha hablado exclusivamente de los jueces o de los poderes judiciales o de las fiscalías. Lo que
yo quiero remarcar es que esto no significa que los poderes judiciales o las fiscalías no sean actores fundamentales en el proceso de justicia por violaciones de derechos humanos. Pero en general, dentro del enfoque de derechos humanos y cómo se ha concebido a la justicia transicional y la justicia por violaciones de derechos humanos, la justicia judicial es un medio, pero no el único medio, no es el medio que agota. O sea, se puede acceder o hay diferentes caminos que nos pueden llevar a la justicia. Entonces, por ejemplo, la justicia penal, el que todo termine con una pena y pase por una fiscalía, no necesariamente es el único camino posible. Y uno debería pensárselo, por ejemplo, en un país con el más del 97% de impunidad en el delito. Probablemente esa vía en ese contexto no sea la más adecuada, no porque haya que claudicar o dejar de mejorar la capacidad de las instituciones de procuración e impartición de justicia, sino porque hay en este enfoque se identifican una diversidad de caminos posibles para la justicia, porque además el sancionar a un culpable de violaciones de derechos humanos no es el único objetivo de estos mecanismos de justicia. Además de sancionar, es importante generar verdad, que se sepa qué pasó, que los familiares sepan qué pasó con su ser querido, tanto para las familias como para la sociedad, reparar a las víctimas, para resarcirlas de los agravios y los perjuicios que han recibido, y también generar memoria y buscar a quienes no están, por ejemplo, en el caso de desapariciones. Con esto quiero decir que cuando pensamos en la idea de justicia por violaciones de derechos humanos, pensamos en bastante más cosas que el solo sistema de justicia tradicional ordinario. Pensamos muchas vías porque la justicia en violaciones de derechos humanos o en el enfoque de derechos humanos tiene una dimensión de sanción, pero no se agota en la sanción. Implica verdad, implica reparación, implica medidas de no repetición, ¿no? Para evitar que se produzcan, y esto me parece importante señalarlo, que aunque, por ejemplo, supongamos que tuviésemos en la región los mejores sistemas de justicia penal y que sean muy efectivos y que los niveles de impunidad fueran muy, muy bajos, si las sanciones no van acompañadas de una búsqueda de la verdad, de la reparación de las víctimas, no cumplen con el objetivo previsto, porque en el centro de la justicia por las violaciones de derechos humanos está la víctima. No está el Estado, no está el perpetrador, está la víctima. Entonces, la sanción es una parte y no todo, y eso quiero dejarlo, destacarlo especialmente. Dicho esto, me parece importante pasar a la segunda parte de mi presentación, que es a dónde estamos en América Latina. Bueno, América Latina es la región más violenta del mundo, como muestra esta gráfica con fuente que yo tomé de un trabajo de la Due Process of Law Foundation, pero que está basada en datos del Banco Mundial, y lo que vemos es que las tasas de homicidios por 100.000 habitantes en América Latina son las más altas en el mundo. ¿Qué significa esto? Que los niveles de violencia en la región son muy altos, y también sabemos que cuando hay niveles de violencia muy altos, aumentan las violaciones de derechos humanos, ¿no? En general hay una correlación, una relación muy estrecha
entre las violaciones de derechos humanos y los niveles de violencia existentes, probablemente por las políticas de seguridad, de mano dura, de, digamos, varias cuestiones. Entonces, uno de los puntos que quiero destacar es justamente este contexto. El contexto de la región es un contexto que favorece, ¿no? Que genera condiciones favorables a una, fundamentalmente, puede haber violaciones de derechos humanos, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Estoy pensando en estos casos fundamentalmente en tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, ¿no? Detenciones arbitrarias. Estoy pensando en este tipo de violaciones de derechos humanos y en las que cuando hay muchas violaciones de derechos humanos de este tipo, otras que traen aparejadas como la falta de debida diligencia del Estado para investigar este tipo de violaciones de derechos humanos, la falta de recursos, en fin, una serie de consecuencias distintas. Entonces, el desafío de la justicia hoy por las violaciones de derechos humanos en la región también nos lleva a plantearnos cuál es el alcance y los límites, cuáles son los alcances y los límites de las instituciones ordinarias o de estos mecanismos ordinarios de justicia que están pensados, diseñados para atender violaciones de derechos humanos esporádicas, aisladas, no generalizadas en un número altísimo. Y bueno, yo creo que esta es una discusión que está abierta y que es muy relevante señalar. ¿Qué sucede con esto? En democracias se violan los derechos humanos, esta idea de que las violaciones de derechos humanos tienen que ver con regímenes autoritarios y, bueno, lo que sabemos también, la investigación ha señalado, es que las democracias, cuando no están muy consolidadas, democracias más jóvenes, tienen mayor cantidad de violaciones de derechos humanos, ya hay más represión o abuso por parte de los estados o de los agentes estatales, muchas veces más en democracias más débiles o más jóvenes o menos consolidadas que en regímenes autoritarios muy consolidados, porque pues como están tan consolidados no necesita el gobierno reprimir o eliminar a opositores. Entonces esto pone sobre la mesa el tema de, bueno, cómo en un contexto democrático de protección de derechos, cuáles son los mecanismos para afrontar esta situación de violencia, este aumento de violaciones de derechos humanos que tiene que ver con los aumentos de violencia y de qué manera podemos pensar los mecanismos existentes. Y yo creo que se abre la pregunta acerca de si no habría que pensar mecanismos extraordinarios, ¿no? Específicos por la situación en la que estamos. Respecto de justicia transicional, esto es de justicia respecto del pasado, yo quisiera decir dos cosas antes de terminar. La primera es que con todo lo que podemos criticar a nuestra región y la mirada crítica que en general tenemos sobre nosotros mismos, América Latina es la región del mundo que más ha avanzado en términos de justicia transicional, que más mecanismos de justicia transicional ha puesto
en marcha, qué mayor cantidad de juicios por violaciones de derechos humanos en el pasado ha desarrollado. Ha desarrollado programas de reparación de víctimas. Esto es el tema de cómo se procesó el pasado, cómo se procesa el pasado, ha estado presente. No fue una región donde se pasó de un momento a otro, se cambió de régimen político, se pasó de un conflicto armado a un acuerdo de paz, sin haber problematizado esto. Y creo que otra de las cosas que es importante, o dos cosas más que me parece importante señalar, es que América Latina ha desarrollado una diversidad de mecanismos y ha planteado una creatividad en la manera de aproximarse a estos temas que también es muy diversa y que tiene diferentes formas. Está pensando, por ejemplo, mientras digo esto, en Colombia y la Jurisdicción Especial para la Paz que derivó de los tratados de paz de La Habana entre el gobierno, entre el Estado colombiano y las FARC, ¿no? Entonces desarrollaron una jurisdicción especial para la paz, donde en realidad lo que son juzgados que lo que están buscando es generar verdad, no tanto sancionar a culpables, sino generar verdad y que quienes habían participado en violaciones de derechos humanos puedan aportar información para que los familiares de las víctimas o las mismas víctimas puedan contar con verdad, o las políticas de restitución de tierras, ¿no? Que no solo tienen que ver con otra concepción de justicia, personas que fueron desplazadas para apropiarse de sus tierras que eran importantes, se considera como una medida de reparación la restitución de la tierra. Entonces, creo que América Latina es un mosaico de experiencias de justicia transicional muy diferentes, y creo que, por último, lo que me parece importante señalar es que no hay un camino determinado. También lo que sabemos con lo que se ha trabajado y con lo que se ha investigado sobre la región y quienes trabajan estos temas, sabemos que no hay un camino determinado que garantiza resultados efectivos, sí o sí. Esto es, no hay una receta, ¿no? Lo que observamos son diferentes modalidades, diferentes combinaciones de mecanismos, ¿no? Comisiones de la verdad, con juicios, con espacios de memorialización, con grupos forenses, equipos forenses que están buscando, ¿no? Jurisdicciones especiales, como aquí en México, con la crisis de desapariciones, no sé, todo el énfasis en la búsqueda, ¿no? de las personas desaparecidas. En fin, yo creo que esto también es importante destacarlo, y también me parece que es importante destacar que estos procesos de justicia respecto del pasado, en general no terminan inmediatamente con la transición, sino que tienen diferentes momentos en el tiempo y adquieren un significado distinto en el tiempo, y los mecanismos adecuados o los mecanismos se van adaptando, y esto tiene que ver con que la justicia transicional es subsidiaria de estas narrativas a las que hacía referencia, y que estas narrativas, esta manera de entender ese pasado también va cambiando a medida que las condiciones, a medida que el tiempo pasa, que otros actores irrumpen en escena, ¿no? Que nuevos entendimientos son posibles. Entonces,
para terminar, quisiera señalar dos cosas, que en realidad América Latina es una región con muchas asignaturas pendientes en materia de justicia por violaciones de derechos humanos pasadas y presentes, pero que para pensar la justicia en materia de violación en derechos, por violaciones de derechos humanos, es necesario pensar más allá de las instituciones de justicia y pensar creativamente en los diferentes tipos de mecanismos, de narrativas, que son fundamentales, porque probablemente una sola vía ante un problema tan complejo no nos va a generar o no va a generar los resultados de verdad, justicia, reparación y no repetición que estamos buscando, entre otras cosas porque en general cuando las violaciones de derechos humanos son generalizadas, responden a una serie de causas muy complejas, ¿no? y a procesos muy abigarrados que es necesario desentramar para que esto no vuelva a repetirse. Entonces, muchas gracias, voy a dejar de compartir ahorita. Muchas gracias, doctora Solavere. Ciertamente es un tema que nos toca en este momento en México particularmente, ¿no? Ante esta situación en la que el Estado mexicano ha asumido formalmente una política, digamos, que ha tomado ciertas medidas para ponernos en vía de una justicia transicional, ¿no? Podríamos, por ejemplo, mencionar como algunas de sus acciones esto que se ha hecho del sitio circular de Morelia número 8, ¿no? O la apertura de algunos archivos, la petición de disculpas a algunas de las víctimas de violaciones de derechos humanos del pasado. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarle, que abundáramos un poco en eso. Me parece que México es un caso particular, distinto, por ejemplo, de algunas de las dictaduras de América Latina que usted ha mencionado. Porque en el caso de las dictaduras, la ruptura con el régimen anterior era franca y evidente. En México, el actual Estado mexicano, que se asume como un nuevo régimen, mantiene, sin embargo, unos vínculos muy fuertes, o al menos intenta mantener una relación cordial con el régimen anterior, ¿no? Incluso ha conservado dentro de sus filas a algunos miembros de ese régimen anterior. Entonces, en ese contexto en el que no termina de definirse una ruptura, como en el caso de alguna dictadura, ¿qué tan complicado mira usted ese panorama de una justicia transicional? Por un lado, el gobierno comenzó hablando de esta intención de hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Eso que usted mencionaba de, ahora recuerdo cómo lo dijo, bueno, una amnistía general, ¿no? Comenzar de cero. Sin embargo, me parece que la movilización de las víctimas de violaciones de derechos humanos han puesto el acento en que es insuficiente hacer un borrón y cuenta nueva. Es necesaria una política de memoria y, como usted bien mencionaba, no solamente se trata de una cuestión judicial, de llevar a los tribunales a los culpables, ¿no? Sino de pues hacer toda una política de memoria, de reparación, de no repetición. Entonces, en ese sentido, me gustaría que usted nos diera su opinión sobre qué particularidades ve en el caso mexicano con respecto de los otros que se mencionaron de América Latina. Y la doctora Alier, que está aquí con nosotros, quiere también mencionar algo al respecto. Sí, gracias, Alina. Así nomás, Eugenia, está bien. Gracias, Karina, por la charla, ¿no? Creo que fue
muy interesante, nos hace eso, ¿no? Pensar en muchas cosas. Y a mí, un poco también, algunas de mis preguntas iban hacia esto, ¿no? No las digo ahora todas, pero un poco como aterrizando la cuestión, ¿no? Y finalmente pensando que mucho del trabajo que hacemos en el seminario, pues tiene que ver con México, ¿no? Particularmente lo que más nos interesa es México, América Latina, por supuesto, como región, pero México en particular, ¿no? Porque en México es donde no se ha hecho este trabajo sobre la historia del presente, ¿no? Con tanto énfasis. Yo también, ¿no? Así como que mi primera pregunta para ti era un poco complementaria, creo que con lo que te acaba de decir Alina, y que es, creo que, previa a lo que ella te dijo, y es, ¿estamos viviendo un periodo de justicia transicional en México? Porque creo que esa es, ¿no? Como la primera pregunta, ¿no? Pensando, o sea, como que en muchos ámbitos sociales y políticos se maneja esta idea de que en México tendría que haber justicia transicional, pero desde la academia podemos pensar que estamos viviendo realmente un periodo de justicia transicional, o qué es lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, eso, ¿no? Como un poco la mirada que tú puedes tener sobre México hoy, sobre si eso no es justicia transicional, que creo que es un tema complejo y a debate, sino además qué tipo de justicia, o si se está haciendo una justicia hoy, y si es diferente, un poco lo que decía Lina, ¿no? Si es diferente o no a lo que se ha hecho con gobiernos anteriores, ¿no? O en otros países de América Latina, ¿no? Yo creo que quizá pensar un poco que México hoy vive una situación complicada, que más que equipararse a los casos del Cono Sur, que como que claramente tuvieron una transición a la democracia y una justicia transicional, se puede equiparar de repente más a casos como el colombiano, en donde hay periodos muy, muy largos de violencia que serían diferentes, pero creo que esa ya es otra cuestión. Gracias. Voy a tratar de responder a las preguntas. A ver, yo creo que México sí es particular, en un punto es particular y en otro no, ¿no? ¿En qué sentido? Todos nos sentimos particulares. Cuando digo, yo que tengo la doble cachucha de México y Argentina, voy a cada país y todos nos sentimos particulares, pero sí creo que México tiene ciertos rasgos específicos en comparación con la región. Sobre todo, primero, por cómo fue el cambio de régimen político en México, ¿no? Hablamos de alternancia, fue un proceso de liberalización política largo, desde el 77 hasta el 2000, cuando hubo alternancia, y yo creo que, bueno, una de las características de la alternancia de México es que el partido gobernante anterior siguió siendo un actor político relevante, ¿no? Y sabemos que para iniciar estos procesos es importante que en general ayuda que pues el actor político perdedor, para decirlo de alguna manera, no sea muy poderoso. Si es muy poderoso, va a generar mucho veto, ¿no? Y va a generar veto. Pero bueno, ese no es la única, no es el único factor que se ha visto que es importante, también tiene que ver con el nivel de movilización de la sociedad civil, el nivel de preparación de la justicia judicial, ¿no? Y sí, para este tipo de cosas, el nivel de presión internacional que reciben los países, ¿no? En fin, no solo es esto, pero creo que México definitivamente es diferente por eso, en primer lugar. A ver, yo creo que hay dos cosas. Si ustedes me hacen una pregunta difícil que yo
creo que no tengo una respuesta. Les voy a compartir mis dudas, ¿no? Yo creo que en México hay un corte muy claro social. Todos estaríamos de acuerdo que en el 2000 pasó algo, ¿no? Que en el 2000 hubo un cambio, la alternancia política fue un antes y un después, o es entendido por lo menos políticamente como un antes y un después. Entonces creo que ahí hay algo. Creo que hoy lo que estamos viviendo es una situación en que el gobierno, ¿no?, está desarrollando una narrativa vinculada a justamente una transición, ¿no? Esta idea de la verdadera transición a la democracia, ¿no? Donde en realidad el antes y el después no tiene que ver con esa alternancia política, sino con la llegada de una coalición política diferente, donde los actores no son los mismos actores que habían estado en el centro de la élite política o gobernando en sentido amplio desde la década del 80 hasta hoy. Yo tengo mis dudas si efectivamente estamos en una transición o no, si esto efectivamente es una transición. Creo que por una parte hay una dimensión de discurso oficial, ¿no?, que se plantea a sí mismo como un gobierno parteaguas, pero no sé qué tan arraigado y extendido está esta idea de antes y después. Yo creo que más bien hay mucha gente que esto lo vería como una continuidad del juego democrático, donde cambió el signo político de la coalición que gobierna. Pero entonces, me parece que ahí hay un punto que hay que tener en cuenta, si efectivamente la transición es tal o la difusión de esta idea es una difusión extendida, ¿no? Como yo decía, el 2000 es un hito incontrovertible. 2018 es otro hito incontrovertible en términos de un antes y un después, o de un antes y un después, ¿para qué? ¿No? Entonces yo creo que ahí hay una pregunta que hay que responder. Creo lo que sí es clarísimo es que hay otra coalición política que ganó y que tiene otra manera de gobernar, otra manera de aproximarse a los problemas, otra manera de comprender la historia y el pasado. En este sentido, yo creo que México yo creo que México no ha tenido justicia transicional. Ni ha tenido justicia transicional respecto de los crímenes de la denominada guerra sucia, ¿no?, de los 60s y los 70s. Sabemos que hubo una fiscalía especializada y que, digamos, hoy en síntesis no tenemos verdad, no tenemos justicia, nunca se reparó efectivamente a las víctimas, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido hubo un intento fallido de justicia transicional, pero que en realidad no fue un proceso de justicia transicional donde diferentes actores se involucraran y fuera identitario. Lo cual es preocupante, ¿no? Porque de algún modo nunca no es que el pasado se resuelva, pero nunca siquiera hubo una construcción acerca de un reconocimiento de lo que había sucedido en ese pasado. Pero México, a partir del 2006, con la
llamada guerra contra el narcotráfico, empieza un periodo de violencia que yo creo que opera así como un antes y un después. Sí, sí, opera como un antes y un después. Si uno, yo, en mi trabajo sobre desapariciones en México, o sea, todo remite a antes y después de 2006, ¿no? Y porque ahí sube la violencia, cambian prácticas, y empieza, y yo no puedo ahora compartir la pantalla con esa gráfica, pero si nosotros les voy a dar unas cifras que son ilustrativas y son cifras oficiales del Registro Nacional sobre Desapariciones de Personas Desaparecidas y No Localizadas, o sea, son de cifra oficial. Entre 1964 y 2006 hay registradas aproximadamente 1.700 personas desaparecidas, 1964 a 2006. Entre 2007 y 2020, o sea, lo que llevamos hasta al 30 de septiembre de 2020, hay 75.000 personas desaparecidas en el país. Entonces, yo creo que sí tenemos un momento en que hay cierta claridad y un consenso, ¿no? De algo pasó en 2006, bueno, pues se inició este proceso de militarización o de sacar a las Fuerzas Armadas, o el combate abierto, ¿no? A estos operativos de combate al narcotráfico, y aumentó la violencia. Este proceso yo creo que sí abrió algo distinto, ¿no? Empezó a haber un nivel de organización social, probablemente también por la magnitud del problema, que yo creo que no se había visto, ¿no? Los colectivos de desaparición, de familiares de personas desaparecidas, bueno, pues hoy hay más de 80 en el país, constituyen un movimiento que se ha articulado, ha avanzado en reformas legales, hace un seguimiento de casos, tiene interlocución, ¿no? con algunas instancias. Entonces, yo creo que sí hay esta idea de antes y después y de un proceso que se abre. Ahora, si esto que estamos viviendo en México es o no justicia transicional, yo no sé si es justicia transicional. Una vez alguien me preguntaba, yo digo, no sé si es justicia transicional, pero sí las instituciones que se han creado, las modalidades que, donde las familias se involucran, son caminos de justicia. No sé si implican un antes y un después, porque, por ejemplo, las comisiones de búsqueda buscan a gente que desapareció hoy y a gente que desapareció hace 20 años, pero yo creo que por la tarea de los familiares de las víctimas de desaparición, hoy hay una comprensión, hay una mirada distinta sobre ese tema, y hay vías de acción. Y creo que lo que está sucediendo es que esa asignatura pendiente de lo que había pasado durante la Guerra Sucia se está incorporando a digamos, está siendo resignificada y resignificando este proceso de violencia, ¿no? Y sí, como decía Eugenia, yo creo que definitivamente cuando queremos ver a México, ¿no? Con los ojos del Cono Sur, ¿no? De las transiciones más, donde, bueno, termina una dictadura, hay un proceso de transición a la democracia, no encaja en esos términos, y menos ahora, porque ahora
digamos, a partir de 2006, al menos procedimentalmente, estábamos en una democracia, o sea, hubo elecciones, se votó, no estábamos en una dictadura, y creo que uno de los desafíos súper interesantes que tenemos es pensar cómo se procesan estas crisis de derechos humanos, qué caminos de justicia podemos pensar en entornos democráticos, ¿no? Donde en realidad lo que uno espera es una rotación de las élites. Entonces, creo que hoy tenemos ese desafío, ¿no? Que es cómo atender hoy niveles de violencia que, como decía, como decía, para América Latina, pero creo que México es un gran ejemplo, no sobrepasan de manera absoluta en relación con eso. Y creo que, bueno, hay algunas instituciones, ¿no? Algunas vías, algunas cosas que están pasando, pero yo no me animaría a decir que estamos en una situación de justicia transicional, porque creo que no lo tengo claro. Lo que sí creo es que estamos transitando o probando diferentes vías para saber qué pasa con las víctimas, para repararlas, ¿no? Y para saber también qué está pasando en muchos sentidos. Y además también creo que la idea de transición ahora, en esta etapa, ¿no? de este gobierno, ha cruzado, no solo tiene que ver con transición en términos de violaciones de derechos humanos, sino también que el tema de corrupción, ¿no? Ha estado, también tiene que ver con el fin de la corrupción. Entonces me parece que hay diferentes dimensiones que se cruzan, que no son, que en algunos puntos se cruzan y se intersectan, pero que no son totalmente coincidentes, y que es importante tomarlas en cuenta, ¿no? Creo que no fui muy precisa en la respuesta, pero creo que no era una pregunta fácil. Muy clara, de hecho. Magdalena quería tomar la palabra. Hola, yo soy Magdalena, yo soy de la Dirección de Estudios Históricos de Lina, y también pues muy agradecida por esta conferencia y charla que nos has permitido. Y a mí me gustaría tocar 3 temas en relación con lo que nos contabas. Y una de las cosas que me llama la atención es que, si bien es cierto que, como lo mencionaste, en América Latina se ha avanzado mucho, de hecho es la región en que más ha avanzado en términos de justicia transicional, al platicar, por ejemplo, con colegas argentinos, colegas guatemaltecos, colegas colombianos, parece que siempre queda la sensación de que son procesos incompletos, ¿no? De que falta mucho, de que no se ha procesado a todos los culpables, de que todavía hay intereses que se están protegiendo. Entonces, eso a mí me hace pensar, además del caso de México que ya se ha abordado ampliamente aquí, es si ya para nuestro momento presente podríamos hacer un balance de cuáles han sido las condiciones que en algunos casos han favorecido el procesamiento del pasado y cuáles no, porque pienso que en algunos casos han sido coyunturas muy específicas, ¿no? Y gobiernos con una postura muy específica, en fin, ¿no? Y al revés, cuando no se ha podido o cuando no se ha querido, cuando incluso no ha habido voluntad política, también ha correspondido a intereses muy específicos. Pero me parece, o más bien esa es la pregunta, si será que ya en este momento podríamos hacer un balance para ir entendiendo cuándo se dan las condiciones y cuándo no, y también pues para, digamos que al analizar lo que hacen gobiernos como el actual de México, pues tener una mejor idea de si las condiciones están dadas para que esto sea posible, ¿no? Y bueno, en ese caso, como analistas de la realidad, pues también tener una opinión fundamentada
con base en esos otros ejemplos de América Latina. Y bueno, entonces hay otro tema que me interesa mucho y por el que en México hemos estado luchando durante años y sobre todo que es una lucha de las víctimas. Una pregunta que me surge en esto y que me gustaría que reflexionaras y nos compartieras es ¿qué papel juegan los archivos de Estado en los procesos de justicia por violaciones a derechos humanos, ¿no? Que esto es un tema súper importante en el que no todos los países de América Latina han procesado de la misma manera, ¿no? Y bueno, en el caso de México ha sido muy complicado, incluso ha habido una serie de trabas para conocer esa documentación. Y si realmente, bueno, ya sabemos que no, pero ¿cuál es la importancia de esos archivos? Aunque sabemos que no vamos a encontrar todas las respuestas ahí, ¿no? Y por último, también me hizo mucho pensar en esta propuesta más amplia de tu reflexión, en que es muy cierto que los caminos de la justicia no tienen por qué atravesar o no tienen por qué centrarse únicamente en los procesos judiciales, que hacen falta muchas otras acciones de otro tipo, y eso es fundamental entenderlo para no pensar que solo si se hacen juicios ya vamos a tener verdad o justicia, ¿no? Sin embargo, esto a mí se me hace un poco difícil, sobre todo cuando hablamos con colectivos de víctimas que sí esperan los procesos judiciales como una comprobación de que los gobiernos están dispuestos a hacer algo, ¿no? Porque yo lo que me pregunto es qué pasa si los gobiernos de transición se quedan en el nivel simbólico, ¿no? Si se la pasan con actos de perdón, museos, memoriales, y no pasan a la acción judicial, ¿no? O sea, ahí es como, bueno, sí, tiene que pasar por otros caminos la justicia, incluso muchas de las organizaciones han abierto esas brechas porque ya han hecho desde actos de performance hasta juicios populares y simbólicos. Incluso hay organizaciones que ya ni siquiera sus demandas son precisamente los procesos judiciales, ¿no? Pero si los gobiernos no asumen este papel de procesar judicialmente, entonces queda como en el aire, ¿no? Como que no pasó nada. Y siempre también la sospecha de que se sigue protegiendo a culpables que todavía pueden no solo estar vivos, sino estar enquistados en las instituciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pensar el caso de México, si bien México pues ha tenido puros intentos fallidos y creación de instituciones que también han sido elefantes blancos como la CNDH, por ejemplo, hasta antes de ahora, ¿no? Pues, no sé, este tema de lo simbólico y de los distintos niveles para llegar a la verdad y a la justicia y a la memoria, que también es lo que quieren muchos colectivos, me parece que es complicado, ¿no? Que es debatible. Y bueno, me gustaría comentar algo respecto a esto último que señalabas sobre México, ya para cerrar, que es que también hay algo que pues los estudiosos, sobre todo el tema de desaparición forzada o del tema del combate a las guerrillas en México, han señalado, y es que también una cosa que diferencia lo que ha pasado, o mejor dicho, lo que pasó entre los años 60 y 90 de lo que pasó después de la guerra contra el narco, es que en aquellos años se trata de una política contrainsurgente y ahora se trata de cómo México y bueno, en general la región latinoamericana está inserta en el capitalismo criminal, ¿no? Y ahí sí hay una diferencia también muy importante, me parece, porque el capitalismo criminal, con su necropolítica, con la inserción de las empresas transnacionales de la muerte, como el narco, la trata, etcétera, coludida con estados corruptos, sí ya estamos hablando de otra era, ¿no? Y por eso hay autores que hablan de la democratización, por ejemplo, de la violencia, o sea, en un sentido metafórico, no porque sea bueno, sino porque
ahora la desaparición forzada, por ejemplo, ya no es selectiva contra enemigos políticos del régimen, ¿no? Sino le puede pasar a cualquiera. Y en ese sentido, la generalización de la violencia se inscribe en este contexto de capitalismo criminal y no como una política contrainsurgente. Y bueno, pues muchas gracias por la charla y te escuchamos. Bueno, a ver si logro... Ay, Eugenia. Pero es que aprovecho, ¿no? Las preguntas y los comentarios de mis colegas, de Malena y de Alina, ¿no? Porque creo que hay algunas cosas que a mí también me hicieron pensar, ¿no? Y un poco lo que yo te quería preguntar era si tú ves en términos empíricos, ¿no? Que nos puedan llevar a la reflexión también teórica, como algunas relaciones, yo tengo mi propia hipótesis, ¿no? Pero es un poco como platicarla contigo, ¿no? Entre esta cuestión de verdad, justicia, memoria, reparación, ¿no? Un poco lo que decía Malena, ¿no? O sea, si hay como tiempos, momentos de cada cosa, o no los hay, ¿no? Como comparando con respecto a, pues también al resto de América Latina, incluso de otros países, ¿no? El primero que es que si se saben cuáles son las condiciones que han favorecido estos procesos de justicia transicional o el procesamiento del pasado y demás. Bueno, hay como todo, el campo de la justicia transicional, ustedes saben que además de un tema específico de investigación, se ha convertido en un campo de estudio, o sea, tiene una doble característica, ¿no? Por una parte, por una parte es un tema de estudio, estos mecanismos, estas formas, pero también se ha convertido en un campo de estudio, en un campo de estudio interdisciplinario que tiene muchos puntos de vista, aproximaciones, ¿no? Si tú hablas con un politólogo comparativista, lo va a ver de una manera, y si hablas con una antropóloga o un antropólogo, lo va a ver de otra, y van a estar enfatizando diferentes cosas. Yo tengo más un corte sociopolítico jurídico, y va a estar signado un poco mi respuesta por esa, por eso quiero aclarar que el campo es inmenso, ¿no? Y probablemente si hablas con un artista te va a plantear algo o un historiador, ¿no? O historiadora te lo va a plantear diferente. Lo que se sabe de alguna manera es que hay como algunos factores que están presentes y que tienen que estar presentes todos a la vez, ¿no? Para que se dé este avance. Y que hacen mucho sentido, ¿no? Por una parte, el tema de una movilización consistente de la sociedad civil, ¿no? Sabemos por las diferentes, por la investigación realizada, que si las familias, las organizaciones, no hay una demanda consistente, si no son la piedra en el zapato, mantienen el tema, Catalina Smulovitz habla mantienen el balón en el campo de juego, ¿no? Son las que tienen que mantener el tema y continuar demandando. Eso es un elemento clave, donde hay menos organización de la sociedad civil, menos estructuración, menos capacidad de incidencia, es más complicado, hay menos probabilidades. La otra tiene que ver con, bueno, que no haya actores de veto relevantes en el país, ¿no? Si tú tienes, como yo decía en el caso del PRI, respecto de la guerra sucia, ¿no? El PRI nunca se fue, o
hasta ahora, que ahora está muy reducida su fuerza política, pero hasta este momento era un actor clave para cualquier gobierno, para poder gobernar, su capacidad de veto era mucho mayor. Y uno podría pensar ahora en las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es un tema donde pues, muchas de las cosas tienen, digo, las desapariciones en el pasado, las violaciones de derechos humanos en el pasado y las presentes tienen que ver con la actuación de las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas cada vez tienen una posición más prominente y uno podría, a mí no me consta, pero uno puede deducir que por lo que vemos son un jugador de veto que no quieren ser investigados o que hay resistencias a esto. El otro factor tiene que ver con la influencia internacional, tanto la presión internacional desde fuera, ya no me dio tiempo de hablar de eso, pero en todos estos procesos, la presión desde fuera, la cooperación internacional es bien importante, ¿no? Es esta dimensión internacional porque pues, los países también cuidan su reputación internacional, o sobre todo si hay países poderosos que los condenan, esto tiene una repercusión, incluso, bueno, el activismo transnacional y demás es muy importante. Y el otro factor es el liderazgo judicial, ¿no? Que haya jueces que efectivamente en algún momento ejerzan el liderazgo, ya sea una Suprema Corte o jueces, pero que haya un liderazgo que impulse esto, ¿no? Son estos 4 factores, los factores que están presentes que la literatura ha identificado como que si están juntos, ¿no? Hay más probabilidad de que se produzcan estos procesos. Sin embargo, bueno, digamos, hay también uno podría pensar en otras cosas, las características de gobiernos locales, pero en general yo creo que sí integra, porque había toda una línea que había enfatizado a la sociedad civil, ¿no? La actuación de la sociedad civil, otra línea que había enfatizado más la posición de las élites políticas, ¿no? Cómo las élites se vinculaban con una explicación más elitista, ¿no? Si las élites quieren que esto pase, esto va a pasar. Otras explicaciones más orientadas a la influencia internacional u otras más orientadas a el liderazgo judicial o lo que pueden hacer las instituciones de justicia. Y creo que los estudios más recientes, vamos, tratan de integrar y son bastante convincentes en relación con esto. Entonces yo diría que, claro, no es un solo factor, sino que son muchos factores que se interrelacionan y que, digamos, hay mucho de contingencia también en esto. No es que uno podría decir, o sea, que un actor sea de veto o no sea de veto, no podría generar fácilmente una acción de reforma, pero bueno, tener en cuenta esto, ¿no? Respecto de los archivos de Estado en los procesos de justicia, yo creo que son fundamentales, que todo el trabajo de preservación de información, de mantenimiento de la información, de apertura, es clave. ¿Por qué? Porque las violaciones de derechos humanos en general y las desapariciones en particular son clandestinas, no se hacen a la luz del día, entonces hay que lidiar con esto y para establecer responsabilidades o políticas en relación con el tema, el acceso a la información, la preservación de la información es absolutamente importante, aunque sepamos que a lo mejor va a haber, todas las verdades no se van a encontrar ahí, hay que hacer un esfuerzo muy grande por preservar
los archivos de Estado y en general los diferentes tipos de archivos y de fuentes de información disponible. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos participando con otras instituciones como la Ibero, el Colmex y el Center for Research Libraries en la creación de un repositorio, la organización de un repositorio con información sobre desapariciones desde 2006 a ahora, y un poco la idea es no solo información oficial, sino mucha de la información que los que trabajamos el tema hemos venido recolectando, que tenemos nosotros, de qué manera preservarla, hacerla pública, ¿no? Para que esto no se pierda, porque también el problema es que luego esto, yo no sé, yo perdí, me robaron la computadora y se perdió, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave, que tiene que ver, es una manera de enfrentar el pasado y abrir caminos hacia la justicia. A ver, respecto de los juicios, a ver, no quiero que se malinterprete. Yo me dedico a estudiar Poder Judicial, estoy estudiando ahora justamente los casos hiper excepcionales que avanzaron en el sistema de justicia sobre desapariciones en México. De las 75,000 desapariciones, nosotros relevamos que hay 28 sentencias penales, o sea que condenan a alguien por desaparición, con más de un año de solicitudes de acceso a la información y casos donde hubo que litigar. Por suerte, como trabajo con abogados, siempre están listas las abogadas para litigar y poner amparos para que nos den la información. Pero lo que quiero decir justamente en relación con esto es que no quiero, el decir que los juicios o lo judicial no es la única vía no significa que no sea una vía importante. Lo que quería enfatizar más bien es que cuando pensemos en justicia, pensemos en varias vías, no en una sola vía prioritaria. Y sobre todo, yo creo que hay que pensar dos cosas. Por una parte, con 75,000 personas desaparecidas en este momento, más 77,000 personas desaparecidas en este momento, el trabajar caso a caso es una tarea que ningún sistema de justicia está preparado, entre otras cosas, porque de investigar la desaparición es un crimen complejo, es largo, entonces hay que pensar otras maneras en reunir casos, en casos similares, pensarlos. Yo creo que hay que pensar los juicios de otra manera. En cuanto a las demandas de las familias, me parece, absolutamente legítimas y por supuesto que creo que hay que sancionar a los culpables y a todos los niveles, porque en general las desapariciones o las violaciones de derechos humanos tienen un nivel, un perpetrador inmediato, pero hay otros perpetradores que no son inmediatos, pero que también están involucrados. Entonces creo que tiene que ver con esto. Ahora, en relación con la demanda de las familias, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que, por ejemplo, familias cuyos familiares desaparecieron justamente después de 2006, por ejemplo, en muchos casos lo que están impulsando es la búsqueda y no les importa la sanción, o no están priorizando la sanción en este momento. Y ahí tenemos una diversidad de casos. Es más importante saber qué pasó con el ser querido que encontrar a un culpable, y me parece que hay que también considerarlo, ¿no? Que no hay una posición unánime, hay diferentes posiciones en relación con esto, pero que definitivamente la sanción y la responsabilidad
por estas violaciones de derechos humanos, por supuesto que tiene que establecerse. El punto es si la justicia, los mecanismos ordinarios son la vía, o si hay que pensar en formas extraordinarias o en otros mecanismos para atender estas cosas. Respecto de la diferencia entre lo que pasaba en los 70s, ¿no? Que en realidad era una represión estatal orientada a eliminar a la oposición política de izquierda. Hoy sí, tenemos una situación en que quienes desaparecen, bueno, no necesariamente son militantes políticos, o digamos, hay personas que sí son activistas de derechos humanos o periodistas, pero en su gran mayoría quienes han desaparecido son personas que en realidad están en los sectores medio bajos, ¿no? Que son jóvenes. En realidad, yo diría que hoy, como ayer, la probabilidad de desaparecer se concentra en algunos sectores más que en otros. Si tú eres un joven pobre, en ciertos lugares tienes muchas más probabilidades de ser víctima de desaparición que si eres un joven de clase alta o clase media acomodada. Y creo que ahí hay un varón, punto... ¿no? Y varón, aunque las mujeres, hay zonas como por ejemplo la Ciudad de México, las desapariciones de mujeres son muy altas, pero en el noreste, que es donde nosotros estudiamos, hay más varones que mujeres, ¿no? Pero cuando las mujeres desaparecen, en general las causas de género de la desaparición de las mujeres está súper presente. Entonces yo creo que eso también hay que pensarlo, que no es lo mismo, no es lo mismo, y esta idea, por lo menos en el Observatorio de Desapegue, digamos, no todo el mundo, no todas las personas tienen la misma probabilidad, no es una cuestión de actores sociales que son más vulnerables ante la desaparición, y está cruzado por condiciones económicas, por ciertas, digamos, determinados lugares, el de tener determinada edad. Y otra cosa que quiero decir es que nosotros en el observatorio también hemos ido cambiando nuestra posición, ¿no? Cuando empezamos a trabajar sobre las desapariciones en México, esto desde 2006, un poco lo que las pensábamos como algo radicalmente distinto de lo que había pasado en los 60s y los 70s, ¿no? Y luego, en realidad nos empezamos a preguntar si no es que habría una lógica de las desapariciones, lógicas de las desapariciones que están presentes en diferentes contextos, por ejemplo, ¿no? Y que en ese sentido, claro, pues lo que sucede hoy y lo que sucedía en los 70s en un punto es distinto, porque el contexto es distinto, las víctimas de desaparición, bueno, también en esa época eran jóvenes, pero militantes políticos, ¿no? Sin embargo, y lo que encontramos es que hay 4 lógicas de las desapariciones que en diferentes contextos se repiten, ¿no? Una es la idea de una población desechable. Quien desaparece es peligroso por algo, considerado enemigo, ¿no? Antes era el guerrillero, el comunista, el izquierdista, y ahora es el criminal, ¿no? El que se sospecha que es criminal, que en algo andaba, y esta idea de en algo andaba también está presente muchísimo, ¿no? En que se criminaliza a la víctima y se responsabiliza a la víctima de su desaparición, y eso antes y ahora está presente, lo cual nos permite pensar en esto. La otra lógica
que nosotros identificamos, por supuesto, la lógica de la clandestinidad, ¿no? Que las desapariciones se hacen en la clandestinidad, se ocultan, aunque sean perpetradas por diferentes actores, porque en México también lo que nosotros encontramos es que hay personas que desaparecen por agentes estatales, digamos, a partir de 2006, ¿no? Desaparecen en manos de agentes estatales una buena proporción de los 3 niveles del gobierno, municipal, estatal y federal, pero también que hay pues, algunas que son desaparecidas por otros actores que no necesariamente son agentes estatales. El punto después, el Estado no investiga y tiene responsabilidad por aquiescencia, o sea, o por falta de debida diligencia, eso es otra cosa, pero en quienes son perpetradores, pero la clandestinidad está presente, ¿no? Otra es la pérdida ambigua por parte de las familias, ¿no? Que siempre las familias, tanto antes como ahora, esta sensación de no saber qué pasó, ante la negación de lo que pasa, sentirse victimizadas, estar solas, tener miedo, no saben si su familiar vive o no vive, si hacen algo lo pueden perjudicar o no. Y la otra lógica es la de economía política, o sea, sí hay una economía política detrás de las desapariciones. En los 70s, muchas veces tuvo que ver con las empresas, ¿no? En Argentina, por ejemplo, las empresas que colaboraban desapareciendo o colaboraban o permitían que las autoridades desaparezcan a líderes sindicales. Aquí también tenemos casos de gente que desaparece en su lugar de trabajo, en la empresa, pero también tenemos una lógica aquí de reclutamiento forzado, de esclavitud, de trata, ¿no? Las desapariciones tienen también un motivo económico, en ese sentido, este capitalismo de la muerte, este capitalismo del sufrimiento, es muy presente, y bueno, por supuesto, también las afectaciones que tienen para las familias la desaparición de un miembro, en la medida en que bueno, no solo pierden a su ser querido, muchas veces ya tienen que incurrir en gastos para buscarlos, salir, buscar, criar hijos sin habiendo perdido un ingreso, llevar adelante acciones judiciales, viajar para hacer diferentes tipos de diligencias. Entonces también tiene una dimensión económica insoslayable la desaparición, y creo que eso está en los diferentes contextos de la desaparición. Son dimensiones sociales que las desapariciones generan, y entonces yo diría, no, hoy no es algo, ni es lo mismo, porque hay quien dice es lo mismo que pasaba en los 70s y hoy pasa igual, porque como no se hizo nada, es lo mismo, ni es algo totalmente diferente. Yo creo que tiene lógicas similares, aunque los motivos y el contexto no necesariamente son equivalentes. Y bueno, respecto de la pregunta de Eugenia, voy a enchufar mi computadora, que está. Y respecto de la pregunta de Eugenia, ¿qué relaciones veo en términos empíricos? Si hay tiempos para cada una de estas cosas. No, yo creo que no hay tiempos ni hay temporalidades. O sea, a ver, no hay tiempos en el sentido de lo adecuado es empezar por una comisión de la verdad, y si hay una comisión de la verdad, después va a haber otras cosas, ¿no? Yo creo que lo que vemos hoy es que las trayectorias son distintas en cada caso, ¿no? Que a veces hay condiciones para que haya una comisión de la verdad y otras veces no, y a veces hay condiciones para que haya una respuesta judicial y otras veces no. Ahora
sí, lo que yo quiero destacar, algo que nosotros también en el último trabajo que hicimos en el observatorio sobre sentencias, sobre desaparición en este periodo en México, tanto federales como de poderes judiciales locales, estas 28 sentencias que les comentaba, es que si hay una diferencia en cómo juzga un juez, cómo se resuelve un caso, cuando hay una narrativa construida acerca del problema que cuando no la hay. Por eso que haya una historia, ¿no? Que se problematice la desaparición como un problema público, extendido, generalizado, que se sepa que había o que hay vínculos, ¿no? Y que se produjeron de esta manera, y que son el resultado de, no son el resultado de una contingencia, sino de un proceso, ejercicio de violencia, sí hace una diferencia a cómo se juzgan las cosas. Claro, también tiene que ver con que muchas veces esas historias se cuentan porque quienes llevan los casos, efectivamente, o quienes coadyuvan, porque los casos penales los llevan los ministerios públicos siempre, pero quienes coadyuvan en esos casos, han trabajado en el contexto, ¿no? Y yo creo que eso sí es importante, porque yo lo pensaba, tiene que ver con todos, construimos a partir de cómo entendemos las cosas, ¿no? Y los jueces también, cuando toman una decisión, ¿no? Entonces, si hay un entendimiento de por qué la gente desaparece, qué sucedió ahí, probablemente el marco para juzgar, aunque las herramientas jurídicas, digo, se tienen que cuidar las herramientas jurídicas, no se puede decir de cualquier manera, va a influir. Entonces, yo creo que sí es importante construir narrativas, y creo que en una de las cosas, y creo que Magdalena lo planteaba, ¿no? Es que sí, una sentencia, ¿no? Una respuesta judicial es un testimonio escrito de lo que pasó. Tiene un nombre, tiene un apellido, ¿no? Y no solo tiene un valor concreto de Juanito o Pedrito es culpable, sino que también tiene un valor simbólico para las familias, ¿no? Y digo, no sé, hace poco leí un trabajo de un antropólogo sobre las familias en Jalisco y los expedientes, y que este antropólogo relata que cuando pudieron acceder a los expedientes, los familiares de personas desaparecidas en Jalisco, de los expedientes de sus familiares, los abrazaban. Era de alguna manera como abrazar hacer un sustituto de abrazar a quienes le faltan, ¿no? Entonces, no hay que negar el valor simbólico, ¿no? La importancia de este tipo de documentos. Creo que respondí. Sí, ciertamente podríamos seguir hablando sobre el tema mucho rato. Pero bueno, nosotros queremos, Eugenia, Magdalena y yo, queremos agradecer esta pues tan interesante explicación sobre lo que significa la justicia de transición en América Latina y particularmente pues para el caso de México. Y no queremos irnos sin recomendar los interesantes trabajos que se han hecho desde el Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México, en el que usted pues hace un trabajo importante, y pues invitarla a que en otra ocasión nos acompañe en este seminario. Nos ha encantado tenerla con nosotros. No sé si mis compañeras quieran decir algo. Sí, a mí me gustaría si nos pudieras compartir la página, o si tienen página, su correo, o para que, bueno, pues quienes nos estén viendo también puedan contactarlos. Sí, claro, es la página del observatorio es www.obs.mx.
odim con M, O-D-I-M, .jurídicas.unam.mx. Y ahí están, por una parte, todos los reportes que hemos hecho del observatorio y también hicimos públicos muchos de los documentos que fuimos recolectando en estos 5 años de trabajo, justamente para preservarlos, para compartirlos y para integrarlos y para tratar de ayudar que otras personas no tengan que empezar de cero, o sea, ir construyendo cada vez más de lo que hay. Entonces también ahí hay una herramienta de consulta y de búsqueda de los materiales que hemos recolectado, no solo nuestros, sino también de otros colegas y otros tipos de fuentes. Entonces, muchísimas gracias. Al contrario, Karina, muchísimas gracias a ti. Y bueno, gracias a... Yo también, sí, ¿no? Eugenia. Eso, sí, despedirnos, agradecer de nuevo, Karina, ¿no? Creo que fue súper interesante. Seguro que quedan muchísimas cosas en el tintero, seguro que quienes nos escuchen y nos vean tendrán también muchísimas preguntas, así que como dice Alina, ¿no? Organizar otra vez otra charla para poder continuar este debate que creo que, ¿no? Deja mucho que decir. Y como siempre, ¿no? Pues gracias a Alina y a Malena, ¿no? Por todo el trabajo que hacemos y de nuevo, ¿no? Pues insistir en que, ¿no? Es una maravilla poder tener estos trabajos y estos colectivos interinstitucionales que nos permiten pensar las cosas desde otra manera, ¿no? Yo soy una convencida, una fanática del trabajo colectivo, así que, pues muchísimas gracias a todas, ¿no? Hoy fuimos todas chicas, así que muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.